Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio online de Raíces y Alas. Es un placer volver a tenerte con nosotros. Si es la primera vez que te conectas, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que no te desconectes y prepárate para cantarle a nuestro Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultad.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, y su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio? Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y en este tiempo de alabanzas. Somos la Iglesia Raíces y Alas y estamos muy gustosos de tenerte. Como iglesia queremos servirte. Y es por eso que no solamente ponemos a tu disposición la transmisión de nuestro servicio principal, sino que tenemos múltiples actividades en las cuales puedes unirte. Puedes obtener más información a través de nuestra página web o nuestras redes sociales. Ahora vamos a tener un tiempo para aprender de la palabra de Dios. No te desconectes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión nuevamente. Nos sentimos muy contentos de que
te conectes con nosotros. Para nosotros es muy especial poder compartir el tiempo de alabanzas que hemos compartido y este tiempo de mensaje con todas las personas que quieren escucharlo, pero principalmente con nuestros hermanos de la iglesia Raíces y Alas. Si tú es la primera vez que te contactas con nosotros, te quiero decir que a través de nuestras redes sociales o nuestra página web puedes conseguir más información para que sepas todos los ministerios que desarrollamos y de repente de alguna manera podemos ser de bendición en tu vida también. Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestro estudio bajo presión. Es el estudio del libro de Santiago. Todavía permanecemos en el capítulo 1. Créeme que permanecemos tanto tiempo como Dios quiera en cada capítulo para poder aprender bien el mensaje que Dios quiso transmitir a través de Santiago, no solamente para los creyentes en esa época, sino también para nosotros. Así que vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y a pedirle su dirección para estudiar correctamente su palabra. Inclina tu rostro, por favor, ahí donde estás y acompáñame en oración. Señor, te doy gracias porque cada vez que vamos a tu palabra no es una ocasión que pudiéramos simplemente tomar como cualquier cosa, es una ocasión especial siempre. Y queremos, Señor, de todo corazón, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos transformes, Señor. Muchos de nosotros venimos cargados. Es increíble cómo esta situación tan difícil provoca nuevas cargas en las personas, en las familias, en el seno de nuestra iglesia, Señor. Te pido una bendición especial por quienes están escuchando esta transmisión, están viendo esta transmisión, para que puedan experimentar tu paz. Si alguno, Señor, está enfermo o en una situación financiera complicada o con problemas emocionales fuertes, Señor, todo a raíz de toda esta situación tan extraña, tan peculiar que estamos viviendo, yo te pido, Señor, que tu palabra y tu presencia puedan traerle consuelo. Gracias, Señor, porque lo que vamos a estudiar ahora es lo que tú has planeado decirnos, Señor. Y yo te pido que me uses como un instrumento que no adultere, que no manipule, que no cambie, Señor, el mensaje puro que tú tienes para hablarnos. Gracias por la enorme bendición, Señor, de estar juntos una vez más. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar, como te dije, con nuestro estudio del libro de Santiago. Vimos ya los primeros versículos en los cuales estuvimos estudiando los 5 elementos que tienen que estar presentes en nuestra vida cuando estamos bajo presión. Hablamos un poco también del contexto, del escritor, del libro de Santiago, datos generales, ¿no? El escritor es Santiago, el hermano de Jesús. Fue escrito alrededor del año 45 después de Cristo, dirigido a cristianos mayormente judíos que estaban en la dispersión y el mensaje de esta epístola es traerles esperanza también, pero ayudarles a aclarar algunas cosas que pudieran ser de confusión en los momentos difíciles en que se encontraban, ¿no? Y ese mensaje viene para nosotros de una manera muy adecuada en estos tiempos tan complicados y, como dije en mi oración, tan extraños que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y después de aprender esos 5 elementos, vimos que Santiago pone un ejemplo práctico para aplicar esos 5 elementos, y es esta situación de los hermanos ricos y los hermanos pobres, ¿no? Hicimos algunas observaciones sobre ellos, y la última observación que estamos viendo, eran 5 en total, la última observación que estuvimos viendo es de que ambos, tanto ricos como pobres, tienen lecciones que aprender. Para el hermano de humilde condición era la lección de la esperanza, ¿no? Y como Pablo dice en Tito, que aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, 2 eventos en los cuales vamos a estar involucrados como cristianos, ¿no? El arrebatamiento, cuando Cristo viene a recogernos para evitarnos el pasar por el tiempo de la gran tribulación, un asunto que va a ser horrible, que va a suceder en la tierra y que, bueno, ahorita no vamos a dedicarnos a explicar, ¿no? Pero que es algo que va a pasar de todas maneras, pero viene Cristo y nos lleva, y esa es nuestra esperanza bienaventurada, ¿no? Y luego la manifestación gloriosa cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez a la tierra, ¿no? Bueno, pero la lección que el rico tiene que aprender es la lección del desapego. Y estuvimos
viendo cómo la lección del desapego tenía que ver con no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos, con poner nuestro corazón, nuestra mirada, como dice Colosenses, en las cosas de arriba. Pero nos quedamos terminando de leer un pasaje que nos sirvió de mucha reflexión al final del mensaje de la semana pasada, ¿no? Yo te confieso de que no era mi intención profundizar tanto o hacer una mención tan especial de la pregunta que hizo Pedro en este pasaje, pero Dios así lo guió, ¿no? Así que vamos a leer nuevamente este pasaje para tener el contexto de dónde estábamos y ver la respuesta que el Señor Jesús le dio, ¿no? Viene primero este joven rico y le hace la pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo añadir? ¿Qué más tengo que agregar a mi vida para obtener la vida eterna? Y la vida eterna no se consigue por lo que el ser humano haga, ¿no? Si tú eres una persona que todavía no le has entregado tu vida al Señor, tienes que entender que la relación con el Señor de toda la humanidad está rota a consecuencia del pecado. Y la única forma de que esa relación sea restablecida no es a través de pertenecer a una religión o de hacer buenas obras o de, yo no sé, dar un cambio diametral en tu vida para ser una persona muy piadosa. Nada de eso. No es lo que hagamos, no es a dónde nos afiliemos, sino es poner nuestra confianza única y exclusivamente en Jesucristo, ¿no? Bueno, Jesús le dice, bueno, tienes que cumplir los mandamientos y a continuación le detalla los mandamientos que tenían que ver con las relaciones horizontales, con las relaciones entre las personas. Y este joven dice, yo todo esto lo he guardado. Jesús, con una mirada de amor y de compasión, le dice, bueno, si quieres ser perfecto, te falta una cosa. Porque para relacionarnos con Dios, si vamos en la vía de lo que queremos hacer o queremos agregar, el único camino, la única vía es la perfección. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Ninguno de nosotros lo puede lograr. No existe una sola persona, un solo líder religioso que pueda ufanarse o autoproclamarse perfecto, que ha logrado hacer todo. No existe, hermanos, no existe. Por eso es que tenemos que tener una mirada compasiva entre nosotros, todos los seres humanos. Es una pena cuando muchos cristianos, yo no sé por qué, no sé con qué derecho, se sienten con la capacidad, ¿no? Con la autoridad de juzgar a quienes no son cristianos, hermanos. Nuestra mirada tiene que ser de amor hacia todas las personas. Claro, no compartimos los pensamientos pecaminosos, pero no solamente de los que no son cristianos. Lastimosamente hay muchos cristianos que todavía tienen comportamientos, pensamientos, conductas, sentimientos pecaminosos, ¿no? Para citarte una cosa solamente, la falta de perdón. La falta de perdón es una cosa que muchos cristianos todavía guardan en su corazón y déjame decirte que ese es uno de los sentimientos más pecaminosos que existen, ¿no? La rencilla, el rencor, el deseo de darle una lección a los demás, de hacerlos sufrir. Eso es algo que los cristianos no deberíamos tener, ¿no? Pero Jesús le dice, si quieres ser perfecto, entonces te falta una cosa. Si vas por ese camino, entonces yo te voy a decir qué te falta. Y lo que te falta no es algo que agregar, sino algo que renunciar. Tus riquezas, ¿no? Y luego que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, este muchacho lamentablemente prefirió lo que tenía que buscar la relación con Dios. Y hermanos, nuevamente te digo, si tú eres un cristiano que estás viendo esta transmisión, ¿no? Y tú dirás, bueno, así son las personas que no creen en el Señor. Bueno, yo te digo que así son muchos cristianos. Y a veces preferimos quedarnos con lo que tenemos que dar el paso de obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué hubiese sido de, por ejemplo, las misiones en todo el mundo si aquellos cristianos que estaban muy cómodos en sus iglesias hubiesen dicho no al llamado de Dios para dejar no solamente su ciudad, sino a veces su país, su cultura, y trasladarse a otro lugar para predicar la palabra de Dios? A veces a expensas de su salud, de su comodidad, de su bienestar. Hermanos, por eso es que es tan importante, ¿no? Y yo te digo nuevamente, no debemos ser proclives para decir, sí, así son los que no son cristianos. Muchos cristianos, lamentablemente, nos vemos reflejados en esta mentalidad de este hombre, de este joven, según dice la Biblia, que era rico, ¿no? Se fue muy triste porque el reto del Señor era demasiado grande para él. El Señor siempre se va a meter con aquello que tú idolatras, porque tus ídolos son los que impiden tu buena relación con el Señor. Métete eso en la cabeza. ¿Qué es lo que más idolatras? Algunos
Podríamos pensar, cuando yo era joven, y yo te hablo, ¿no? A la edad que tengo ahorita, yo de joven tenía mi grupo de música favorito, tenía, yo no sé, cosas que me gustaban demasiado y que podría decir que yo idolatraba en esa época. Pero y ahora que soy mayor y las personas que tienen más de 40 años, ¿no? Podrán decir, no, pero esas cosas son para los chibolos. Los chibolos son los que idolatran. No es cierto. No es cierto. Muchas veces nosotros nos permitimos ídolos que no los reconocemos como tales. Como por ejemplo, y lo conté la semana pasada, ¿no? Hay gente que idolatra su trabajo, ¿no? Y a veces se queda desempleado y está orando y busca al Señor. Señor, dame un trabajo. Y una vez que lo tiene, se olvida del Señor. Hay gente que idolatra sus estudios. Y es correcto, uno tiene que trabajar y estudiar. Pero le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a estudiar, provéeme, Señor, ayúdame a trabajar para poder proveer para mi familia. Pero cuando vienen estas cosas, ya no tienes tiempo para el Señor porque tienes todo consagrado y dedicado a estas actividades. Hay que tener mucho cuidado de encontrar un balance. Hay gente que idolatra el deporte, hay gente que idolatra a otras personas, a sus hijos, a su familia extendida. Yo no sé qué cosa sea tu ídolo, pero mientras tú no renuncies a tus ídolos, nunca vas a poder conectarte bien con el Señor. Es una regla, ¿no? Es una regla. Pero este joven se fue y Jesús después da una frase que era, en el saber popular de esa época entre los judíos, era una especie de ironía, ¿no? Era una cosa muy conocida. Jesús dijo, por eso es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Pero después aclara que era difícil, pero no imposible, porque para Dios no existen imposibles, ¿no? Pero ante esto, y ahí nos quedamos nosotros, ¿no? Que Pedro hizo una pregunta. Vamos al versículo 27. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y como te dije la semana pasada, Pedro no estaba, como otras veces lo hizo, hablando de manera necia, terca, irreflexiva, tonta, superflua, ridícula. No. Esta vez Pedro de todo corazón estaba diciendo algo que ellos habían hecho. Ellos lo habían dejado todo. Y como señalé antes, no es una cuestión de que, eran unos simples pescadores, cualquiera deja. No, era toda su vida. Era la historia de su familia, era la reputación que habían alcanzado en la ciudad, era el bienestar de sus hijos, el bienestar de su esposa. Era como ellos eran respetados entre toda la comunidad. Y Pedro dice, lo hemos dejado todo. Y la pregunta que quedamos en terminar de leer para esta sesión es, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y la pregunta de Pedro revela, quizás sin que Pedro se haya dado cuenta, no por esto digo que haya hablado de manera reflexiva, ¿no? Pero de acuerdo a la revelación que él tenía en ese momento, posiblemente él no entendía, aunque lo afirmó indirectamente, de que la vida eterna era una cosa que no estaba implicada acá directamente por las cosas que habían dejado, sino que el haber dejado eran un indicador de que ya tenían la vida eterna, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Dice, y Jesús les dijo, miren qué tierna esta respuesta, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús inmediatamente señala un momento en el futuro, algo que va a suceder, y se refiere a un periodo denominado el milenio, donde el pueblo de Israel iba a ser regenerado, sus corazones iban a ser transformados, iban a volverse a Dios, según nos dice Jeremías cuando nos habla del nuevo pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y dice que ellos iban a tener un lugar de privilegio. Incluso si leyéramos el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan recibe la revelación sobre el estado eterno, allí se menciona que incluso los nombres de los apóstoles están registrados en aquella ciudad que va a descender. Entonces, lo que Jesús está diciendo es,
hay algo muy especial reservado para ustedes. Ya está reservado. No es que recién lo voy a reservar. Jesús dice, ya está reservado. Lo voy a leer nuevamente. Dice, les garantizo, de cierto os digo, les garantizo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero lo que dice a continuación es una cosa, hermanos, que debe llenarnos de mucha alegría. Porque creo que cuando estuvimos estudiando los primeros versículos de Santiago, te dije de que podía haber el pensamiento equivocado en alguno de nosotros, de que entonces el llamamiento a la vida cristiana es, desde el punto de vista que venimos exponiendo, un llamamiento al suplicio, al sufrimiento, al martirio, a vivir doliéndonos de manera estoica, ¿no? Qué horrible ser cristiano. Claro, y si lo vemos desde ese punto de vista, yo te compro ese argumento, ¿no? Yo también diría, yo no quiero ser cristiano, ¿no? Contra esto está el otro lado, que dice que la vida cristiana es una vida de abundancia, de plenitud, donde no existen problemas, donde no existen ni siquiera enfermedades, lo cual también es un extremo. Los dos extremos son perniciosos y son incorrectos a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Por eso Jesús dice lo que voy a leer a continuación, ¿no? Dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto que dice Jesús no tiene la connotación, y lo he explicado antes, ¿no?, de que la demanda del discipulado, que es decir, de seguir verdaderamente a Jesús, a eso se le llama discipulado o ser verdaderos seguidores de Jesús. La demanda del discipulado no viene con rechazar, odiar, abandonar a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tus hijas. No, no, no. La demanda del discipulado es, por encima de ellos, Dios tiene que ser lo más importante. Y cuando Dios es lo más importante, y tú comienzas a amarlo de verdad, entonces tu mujer, tus padres, tus hijos son bendecidos porque tú eres un hombre, una mujer transformado y que tiene la mirada correcta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero Jesús dice, cualquiera que haya dejado todas estas cosas por mi nombre, es decir, que lo haya puesto a Él primero. Mira qué bonito, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En un pasaje paralelo hasta incluso se desliza la idea de en esta tierra recibir 100 veces más. Significa de que vamos a recibir 100 casas más, 100 tierras más, 100 esposas más, 100 hijos más. Por supuesto que no, sería ridículo interpretarlo de esa forma. Además, recuerda que Jesús le está hablando en un momento, en una circunstancia muy particular aquí a sus discípulos. Sin embargo, dime si no es cierto, y yo te digo como un testimonio particular, que cuando decidimos seguir al Señor, y eso a veces viene a expensas de ciertas, yo no sé, de repente comodidades o preferencias personales, el Señor sabe darnos 100 veces más en amigos, en el cariño de las personas, en provisión. Yo le agradezco al Señor porque los recursos que Él me ha dado a mí como su hijo, no te hablo de dinero, sino te hablo de personas, de genuinos amigos, de relaciones verdaderas, es tan grande que si yo no estuviera sirviendo al Señor, no los hubiera podido obtener. De verdad que no, de verdad que no. No, entonces, si tú, como dijo Pedro, de verdad lo has dejado todo por seguir al Señor. El Señor no es deudor de nadie y Él ha prometido darte 100 veces más. No necesariamente en cosas materiales, por favor. No te vayas a ese punto. Sino en cosas que no se pueden tasar monetariamente o materialmente. Y Dios cumple, y Dios cumple. Muy bien, dicho esto, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Santiago y ahora nos pasamos al versículo 12. Vamos a leer, por favor, acompáñame los versículos del 12 al 18.
Santiago 1 del 12 al 18. Entonces ya vimos los 5 elementos que deben estar presentes cuando estamos bajo presión. Ya vimos consideraciones sobre estos dos casos del hermano de humilde condición y el hermano rico en cuanto a su relación con las pruebas, con las dificultades. Y ahora vamos a ver qué nos revelan estos siguientes versículos. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón, es un versículo muy conocido, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que viene a desarrollar Santiago en estos versículos es la doble oportunidad que tenemos todos los que nos encontramos en tiempos difíciles. Cada vez que tú te encuentres en una circunstancia difícil, cada vez que te sientas que estás bajo presión, hay una doble oportunidad allí para ti. Y la doble oportunidad es resistir o sucumbir. Resistir o sucumbir. Y el lema para nosotros allí, ¿no? Ahorita me viene a la mente una película muy antigua ahí de mis tiempos de adolescencia. Recuerdo esta, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Ahí tenemos la oportunidad de hacer eso. De resistir, de no retroceder. Pero también está latente la posibilidad triste, nefasta, pero real, de sucumbir. Así que vamos a analizar, y como te dije, el versículo 12 es muy conocido, así que vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizarlo porque este es el versículo que nos sirve para conectar todo lo que Santiago vino diciendo antes de las pruebas y del caso práctico de aplicación con el hermano de humilde condición y el hermano rico para un desarrollo de esto que es o resistir o sucumbir, ¿ya? Vamos a leer nuevamente el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos a hacer un análisis investigando un poquito las palabras originales en griego, ¿ya? Dice en primer lugar, bienaventurado. La palabra allí es Macarios. Es la misma palabra que usa Jesús en el Sermón del Monte. Te dije en estudios anteriores de que Santiago, en el afán de aclarar algunas confusiones en cuanto a cómo comportarse o cómo relacionarse con los demás en tiempos de prueba, no solamente con los demás, sino también con Dios, Santiago comienza a hacer un desarrollo de una suerte de código de ética de los cristianos. Y esto tiene que ver mucho con lo que Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Y qué curioso, Santiago usa la misma palabra en griego, Macarios, bienaventurado. Macarios significa feliz, complacido, satisfecho, ¿no? Hay diferentes opiniones al respecto. Pero quizás la más certera sea, o la que mejor cuadre con el mensaje que quiere transmitir Santiago es feliz, feliz. Y qué curioso, porque Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Las circunstancias difíciles, uno dirá, no son motivo de felicidad. Como vimos al comienzo del estudio de Santiago, tened por sumo gozo. Es como que hay una suerte de controversia empírica, ¿no? Controversia en la práctica. Una cosa es el concepto y otra cosa es lo que uno vive. Claro, suena bonito decir bienaventurado en las pruebas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿no? Suena bonito, suena romántico, suena llamativo, ¿no? Suena piadoso, suena muy religioso, ¿no? Pero, y en la práctica, cuando tú padeces estas cosas, ¿te sientes muy feliz? Bueno, la felicidad, como hemos dicho antes, no se encuentra en la circunstancia en sí.
La felicidad se encuentra en saber de que estoy de la mano de Dios y que esta circunstancia cumple un propósito más alto que lo que yo estoy viendo. Pero ese conocimiento es imposible, como hemos mencionado antes, si no tenemos una relación estrecha con Dios, si no somos gente que tiene fe en lo que Él ha dicho y en quién es Él. De otra manera es imposible. Yo recuerdo alguna vez cuando mis hijos eran pequeños que estábamos en una especie de actuación de mis hijos. Entonces habíamos varios padres, ¿no? Y en eso un papá le dice algo a su hijito, ¿no? Y escucho una cosa, seguro una cuestión familiar, ¿no? Y escucho que uno de las mamás que estaba ahí entre todo el grupo, escucha, y son estas mamás pues que, no sé, son conversadoras seguramente, ¿no? Codea a otra mamá y le dice, mira cómo lo engaña el chiquito. Y yo me puse a pensar, y me acuerdo mucho de esto, porque yo no sé si el papá le estaba mintiendo a su hijo, no recuerdo exactamente qué es lo que pero le dijo algo, le ofreció algo. Yo no recuerdo exactamente, como te digo, qué es lo que le dijo, pero tenía que ver con una promesa. Pero yo no podría arriesgarme a juzgar y decir, le está mintiendo, porque yo no vivo con ellos. Yo no tengo el beneficio de estar al lado de esa familia o ser parte de esa familia para entender si lo que está diciendo el padre es verdad o es mentira. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque muchas personas que no conocen a Dios, no tienen una relación con Él, vamos, como dice la Biblia en Juan 1:12, que no han recibido la autoridad porque no han creído de ser hechos hijos de Dios, cuando escuchan estas cosas dicen, qué tonto, ¿no? Claro, tener una conexión con Dios, el propósito de Dios, son argumentos para la gente débil mental. No, es algo que nosotros que somos parte de la familia de Dios sabemos que es verdad. No puedes saberlo si es que no eres parte de su familia. Como este ejemplo que te digo, ¿no? Que una mamá ajena, ¿no? Rápidamente codea a otra, mira, le está mintiendo, yo no puedo arriesgarme a decir eso. ¿Y qué tal si está diciendo la verdad? Si está diciendo la verdad. Yo te invito ahí por un momento, para desarrollar mejor este punto, a que pienses de repente en alguna persona famosa que tenga mucho dinero. Piensa en una persona famosa que tenga mucho dinero y que tenga hijos, ¿no? ¿Qué piensas que esta persona con mucho dinero le ofrece como regalo a sus hijos por Navidad? Piensa en lo que tú le ofreces a tus hijos por Navidad. Yo te digo, ¿no? Yo les ofrezco un rico panetón, ¿no? Con su rica cena. Y de regalo, bueno, veremos ahí tratando de hacer un ahorro, ¿no? O de repente juntamos 2, 3 Navidades para un regalo más importante. De repente tú tienes mayor holgura financiera y cada Navidad regalas, yo no sé, computadoras, yo no sé. Pero una persona con mucho dinero de repente puede regalarle a su hijo, te regalo esta Navidad, te quiero regalar un departamento. Y la siguiente Navidad te quiero regalar una casa con piscina. Y la siguiente Navidad, y vamos, de repente hay gente que tiene esta posibilidad, ¿no? Te quiero regalar un edificio completo para ti solo, ¿no? De repente tú que me estás viendo eres una de esas personas que tiene esas posibilidades, no lo sé. Pero yo no puedo decir que es mentira algo que un padre le ofrece a su hijo si yo no vivo en su casa y no conozco sus circunstancias. Si tú quieres saber si lo que Dios nos dice y ha planeado para nosotros es verdad, tú tienes que ser su hijo y habitar en su reino y conocer sus circunstancias. Como hemos dicho antes, Dios no tiene los límites que tenemos nosotros. Y el amor de Dios es tan grande para nosotros que en medio de las situaciones difíciles, cuando Él dice que es bienaventurado, no cabe duda. ¿Y qué pasa si de repente en medio de estas situaciones difíciles tú me dices, sí, que yo conozco la palabra de Dios, yo creo la palabra de Dios, pero sencillamente no me siento bienaventurado?
No me siento feliz en esas circunstancias. Nuevamente te digo, la clave no está en buscar la felicidad en las circunstancias, sino en la esperanza de que no estás solo, de que el Señor está contigo. ¿Y cómo lo logras esto? A través de desarrollar el fruto del Espíritu Santo. El tiempo de prueba es un tiempo, como hemos dicho antes en los primeros versículos de Santiago, de entender que estamos en el proceso de alcanzar la madurez. Y es allí donde debe estar tu gozo, tu felicidad, ¿no? Bueno, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La siguiente palabra aquí que vamos a analizar es la palabra varón, que es la palabra en griego aner. Y no se refiere específicamente a los hombres, aunque tiene un uso mayoritario consignado para los hombres, pero se puede usar y se usa muchas veces, y este es el uso que está dando aquí Santiago, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y quiénes son los que deben sentirse bienaventurados? Todos los cristianos que pasan dificultades, pero ¿quiénes son los que, como te dije antes, se saben bienaventurados? Todos los que están alcanzando la madurez. Todos los que están alcanzando la madurez. Mira, las pruebas, las dificultades, son como un examen, ¿no? Por supuesto, tú y yo hemos dado cientos, quizás, dependiendo de cuánto hayas estudiado, miles de exámenes. Y no solamente académicos, sino también de repente de esfuerzo físico, dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Te haces tus chequeos anuales, etcétera, ¿no? Siempre, incluso hay algunos lugares donde te hacen algún examen físico para acceder a tal puesto de trabajo, o de repente algún instituto de corte militar o policial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los exámenes? En los exámenes lo que se mide es si estamos listos, si estamos capacitados. ¿Para qué? Para lo que viene después del examen. Si no aprobamos el examen, entonces significa que no estamos capacitados y posiblemente somos rechazados o tenemos que volver a acondicionarnos para volver a dar el examen. Mira, las pruebas son exámenes para todos y Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para dar estos exámenes. Y es algo que a veces no entendemos. A veces nos concentramos tanto en lo que nos falta que ignoramos o pasamos por obvio lo que sí tenemos. Por ejemplo, vamos nuevamente al ejemplo de un examen en un aula, un examen académico. ¿Qué es lo que un alumno sí tiene de todas maneras en un examen? Tiene su lapicero, su lápiz. ¿Qué más tiene? Tiene su borrador, tiene la hoja que le proporcionan para el examen. ¿Qué más tiene? Tiene lo que ha estudiado en su cabeza. ¿Qué más tiene? Tiene el tiempo que le dan para rendir el examen, que es el mismo para todos, por cierto. Es decir, tiene dónde sentarse para dar el examen, tiene la carpeta donde apoyarse para dar el... En realidad, si pensamos, cada vez que un alumno, un estudiante se pone a dar un examen, tiene un montón de cosas a la mano para dar el examen. Es increíble todo lo que tiene. Está lleno de recursos para dar el examen. Pero hay algo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? Las preguntas y las respuestas. No las tiene. O posiblemente las respuestas las deba tener en su cabeza. No tiene las preguntas, no sabe por dónde lo van a interrogar, por dónde van a probar su conocimiento, no lo sabe. Dios nos ha dado todos los recursos para las pruebas, absolutamente todos. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que al momento de entregarle nuestra vida al Señor viene el Espíritu Santo. Y hay tres palabras importantes con relación al Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, que viene el Espíritu Santo y viene a morar en nuestras vidas. Entonces, digamos, el primer concepto importante con relación al Espíritu Santo es que viene a morar, morada en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo viene completito a nuestras vidas, ¿no? Entonces es la presencia del Espíritu Santo total en nuestras vidas. Y un tercer concepto es el concepto de
la llenura o plenitud del Espíritu Santo, que no tiene que ver con que el Espíritu Santo viene un poquito primero y después viene otro poquito y después otro poquito y se va completando, o hay eventos diferentes en que viene el Espíritu Santo. No, la Biblia nos dice que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con cuánto el Espíritu Santo tiene de mí en la vida cotidiana. Eso es la llenura, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia. Bendito sea el Señor de que a pesar de que estas circunstancias difíciles nos han restringido la posibilidad de reunirnos cara a cara, tenemos los medios electrónicos para poder tener estas transmisiones. Y somos la iglesia del Señor, hermanos, no es poca cosa. En estos últimos días, hermanos de nuestra iglesia han estado pasando por pruebas muy duras, ¿no? Algunos de salud terribles, hermanos, hasta con esta enfermedad del COVID. Sin embargo, qué lindo es saber que eres parte de una iglesia donde podemos orar unos por otros. Dios te da la iglesia para enfrentar las pruebas. Qué lindo es la solidaridad que podemos practicar también, a veces metiéndonos la mano al bolsillo y colaborando con quien está pasando dificultades, hermanos. Para eso está la iglesia. Dios nos ha provisto de la iglesia. Dios nos ha provisto, hermanos, de su palabra. Ningún libro cristiano, ningún maestro, por más reputado que sea, por más conocedor que sea, por más carismático que sea y que salga y cuente los mejores chistes en YouTube, ¿no? Hermanos, ninguno puede reemplazar la excelencia y la contundencia y la singularidad de la palabra de Dios para enseñarnos. Hermanos, tenemos todos los recursos para poder enfrentar las pruebas. Lo que no tenemos, y hay que entender como el estudiante que se sienta a dar su examen académico, lo que no tenemos es no tenemos las preguntas, o decir, los aspectos en los cuales van a venir las pruebas. Yo te invito a que recapacites en este momento. ¿Valoras los recursos que Dios te ha dado para enfrentar las pruebas? Dios te ha dado todos. Si las pruebas son para todos, es porque Dios a todos nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar las pruebas. Te invito a que cierres tus ojos, por favor, allí donde estás. Acompáñame en una palabra de oración. Señor, yo te agradezco porque si lo pensamos bien, tenemos todos los recursos indispensables para poder afrontar las pruebas. Gracias, Señor, porque cuando tú dices que eres un Dios que suple, como dijo el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá. Es verdad, Señor. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, y tú lo detuviste, Señor, pero tú esperabas un sacrificio de todas maneras, y es ahí donde el sacrificio reemplazo fue provisto por ti mismo. Por eso Abraham dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Claro, se refería a ese sacrificio perfecto que era Jesucristo, pero entendemos, Señor, que esta es una característica tuya, proveernos, Señor. Ahí donde estás, yo te invito a que le agradezcas a Dios por la provisión que te ha dado. Ya te ha dado provisión. No es de que te va a proveer en esta dificultad, yo quisiera que el Señor me proveyera. Ya te ha provisto. Claro, hay otros asuntos de repente más tangibles y materiales sobre los cuales Dios también está ocupado y está trabajando, no cabe duda. Pero la provisión indispensable, el Espíritu Santo, su palabra, la iglesia, la esperanza que se deriva de conocer su palabra, ya la tenemos. Ahí donde estás, te invito a que le agradezcas a Dios por lo que ya tienes y que le agradezcas a Dios por aquellas cosas que todavía no tenemos aquí. No me refiero a cosas materiales, sino a aquellas promesas que se van a cumplir cuando estemos con Él por la eternidad. Agradece por esas cosas porque aunque no las tenemos ahora, las vamos a tener. Eso está garantizado. Está garantizado. Dile, Señor, gracias porque esas riquezas celestiales, riquezas en gloria, son mías también. Soy coheredero con Cristo. Y ayúdame, Señor, a sentirme, no solo a sentirme, sino a saberme feliz y bienaventurado porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Señor, bendice a mis hermanos. Nuevamente te pido, en medio de tanta dificultad, para que puedan, en primer lugar, sentirse felices de estar en tus manos, pero además, saberse felices
de que en medio de la prueba pueden ser usados por ti. Úsanos, Señor, por favor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo de compartir conmigo el estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición y que puedas practicarlo durante la semana. No te desconectes, por favor. Tenemos algunos anuncios para ti y una canción más. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que te mantengas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se unen a nuestra comunidad puedan escuchar y entender la palabra de Dios, para que de esta manera tengan vidas fructíferas. Por ello ponemos a tu alcance las siguientes oportunidades de crecimiento de este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y aprendemos de su palabra. Puedes verla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia de manera práctica y progresiva. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales, donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres, todos los miércoles a las 9 p.m. Reunión de oración, todos los jueves a las 9 p.m. Y reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email, para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letras inspiradoras en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar el estudio de la Biblia, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Si quieres más información, quieres unirte a nuestra comunidad o quieres participar en alguna de nuestras actividades, por favor, escribe a informes@raicesyAlas.org. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te use. Gracias a Dios por su palabra, que nos anima y nos desafía a ser transformados cada día. Te animo a que en casa puedas seguir estudiando la palabra de Dios. Ahora tenemos una última canción, así que no te desconectes y prepárate para cantarle a Dios. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria,
Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Somos Raíces y Alas y estamos agradecidos de tenerte. Si quieres saber más de nosotros, te animamos a que puedas visitar nuestra página web, nuestras redes sociales o escribirnos a informes@raicesalas.org. Si eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que como cristianos es fundamental el poder ofrendar, ya que de esta manera podemos sostener la visión que tenemos como iglesia. Si es la primera vez que te conectas con nosotros y sientes que hemos sido de bendición para tu vida, no dudes en poder apoyarnos financieramente en este proyecto. En Raíces y Alas, ofrendamos con gratitud y alegría como enseña la palabra de Dios. Puedes ofrendar a través de los métodos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos verte en alguna de las actividades que tenemos en la semana. Dios te use.